sabéis, algunos de los asistentes, si repetís, pues la plataforma contra las guerras de Rariques organizamos este ciclo de conferencias que abarca todo el mes de febrero y que concluirá este viernes, no el siguiente, con una acción para denunciar la guerra en Ucrania. A lo largo de este mes hemos ido viendo ya un poco la situación geoestratégica internacional con Aya Sanzo. El pasado miércoles nos acompañó Royce, que nos contó sobre los presupuestos de defensa llamados por alguno, militares, de la muerte. Cada uno pues nos quedamos con el título que prefiramos. Y hoy nos acompaña José Luis Gordillo, que pues, nos va a hablar sobre Europa ante la guerra en Ucrania. José Luis Gordillo es profesor de la Universidad de Barcelona, profesor del área de Filosofía del Derecho, tiene una larga trayectoria en propia carne, en vivencia. En 1983 se declaró objetor de conciencia. Como me comentaba él, pues fue de los que tuvo la suerte que en 1987 pues, fue amnistiado. Fue también en aquella época miembro del comité anti-OTAN y desde entonces ha participado vinculado a diferentes grupos pacifistas. En la actualidad ha sido miembro de la revista En Pie de Paz, en la actualidad es miembro de la revista Mientras Tanto y investigador del Centre de las. También ha sido autor de varios libros de diferentes temáticas. Entonces, pues bueno, hoy en principio nos viene a hablar de eso, de Europa ante la guerra de Ucrania y, sin más, os dejo con él. Muy bien, pues muchas gracias, buenas tardes. Estoy encantado aquí, de estar aquí en Pamplona y además invitado por los compañeros de Guerra Edge, que sé que hay muchos que vienen de los tiempos de la insumisión y del MOC y tal. Fue siempre un colectivo para nosotros ejemplar, para los que estábamos en los colectivos pacifistas de Barcelona. Los insumisos de Navarra eran la vanguardia del movimiento. Bueno, voy a hablar sobre eso, sobre Europa ante la guerra de Ucrania, pero también voy a especificar que mi punto de vista no es que voy a hablar de Europa en general, y en primer lugar a mí lo que más me importa son las poblaciones, los civiles no combatientes, como yo y como todos vosotros supongo, salvo que haya alguien que haya entrado con la pistola. Una broma, quiero decir, las poblaciones de Europa, de toda Europa, ¿no? De la Europa que forma parte de la Unión Europea y de la Europa que no forma parte de la Unión Europea. Rusia forma parte de Europa, dicho sea de paso. Todos nosotros podemos ser daños colaterales, eso que llaman daños colaterales, si hay una escalada a raíz de esta guerra en el oriente europeo, y podemos acabar siendo víctimas pasivas de ese conflicto, ¿no? Entonces, mi punto de vista, en primer lugar, es sentirme eso, como civil no combatiente, preocupado porque no haya una escalada que pueda acabar de esa terrible manera, ¿no? Pero dentro de lo que serían las poblaciones y los civiles no combatientes, mi punto de vista es el de un pacifista, porque formo parte, como ha explicado el compañero, desde mi tierna juventud de colectivos pacifistas, y por lo tanto, en realidad lo que yo voy a pretender es algo así como intentar contestar a la pregunta desde el Movimiento por la Paz: ¿qué propuestas hay que hacer en relación con la guerra en Ucrania? Esa es la cuestión. ¿Quién soy yo para plantear esta pregunta y contestarla? Pues nadie, un militante pacifista más. Pero como me han invitado los compañeros de Guerra Edge, pues también creo que lo que voy a explicar puede ser tal vez un estímulo para que después pues hagamos una discusión o un debate, ¿no? Sobre si esas propuestas son adecuadas o no, etc. A menos esa es mi humilde pretensión. Bien, antes de entrar en materia, quisiera señalar rápidamente tres rasgos que creo que caracterizan el contexto histórico en el que se produce esa guerra en el este de Europa. Esa guerra que periodísticamente se llama
la guerra de Ucrania. Yo he puesto en Ucrania y creo que además no es una guerra exclusivamente entre Ucrania y Rusia, sino más bien una guerra indirecta, ya lo digo desde el principio, entre la OTAN y la Federación Rusa, por estado interpuesto. ¿Vale? Hay tres rasgos característicos que creo que son importantes, que no se señalan normalmente cuando se habla sobre la guerra en Ucrania y que hay que tener en cuenta, porque si no, hay determinadas propuestas que pueden parecer un poco lunáticas o a lo mejor poco adecuadas, ¿no? Y que en cambio, si se tienen en cuenta estos rasgos, bueno, pueden parecer más sensatas. En primer lugar, y soy consciente de que ahora voy a citar grandes temas, voy a abrir muchos melones, y lo que voy a hacer es pasar de puntillas, o sea, apuntarlos, señalar que vivimos una época en la cual se produce lo que voy a mencionar a continuación. Si queréis después podemos discutir sobre ellos en el debate. El primer rasgo característico es que estamos ciertamente en una época de transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Eso se puede explicar de varias maneras. La más rápida y pedagógica es que si vivimos en un mundo donde ahora la primera potencia económica mundial, o si no es la primera, pues la segunda potencia económica mundial, que es China, no obedece las órdenes del gobierno de los Estados Unidos, está muy claro que Estados Unidos ya no es la primera potencia mundial, que tiene la hegemonía absoluta en el mundo, como sí la ha tenido desde que desapareció la Unión Soviética en 1991. La verdad es que el mundo unipolar ha sido muy corto. Los que promovían ese mundo unipolar pensaban que duraría un siglo. De hecho, pues se agruparon, algunos de los estrategas y dirigentes norteamericanos se agruparon en la segunda mitad de los años 90 en un think tank, ¿no? En una fundación de estas, una fábrica de ideas, que titularon Proyecto para un nuevo siglo americano. Es decir, que el siglo XXI, que dura 100 años, debía ser otro siglo americano como el que había sido el siglo XX. Bueno, el siglo americano ha durado 20 años, 25 años, poca cosa en realidad. En esa fundación estaban todos los pesos pesados de que ocuparon cargos importantes en la administración Bush, de Bush hijo, a partir del 2001, y implementaron políticas para hacer realidad ese siglo americano, ¿no? Seguramente el momento álgido fue la declaración de la guerra contra el terrorismo, el más unipolar de todas las acciones que hizo Estados Unidos, el 16 de septiembre de 2001, a propósito de los atentados que habían ocurrido en Nueva York y Washington. Ahora vivimos en un mundo ciertamente multipolar, hay varios polos de poder. Este sería más o menos un mapa de los BRICS y de los observadores, ¿no? Porque habría por ejemplo, Arabia Saudí, ¿no? Es decir, Brasil y Bolivia, Rusia, China, la India, Indonesia, Etiopía, Sudán, Irán, ¿no? Serían una serie de estados que en general no obedecen ya las órdenes del imperio occidental, de Estados Unidos y sus aliados europeos de la OTAN. Tienen alianzas comerciales, sobre todo, y políticas, como mucho, pero no constituyen un bloque político-militar como lo constituye la OTAN. Si fuera un bloque político-militar, que no lo es, ¿quién mandaría ahí? Y es importante en las cuestiones militares saber quién manda y quién debe obedecer. ¿Rusia se deja mandar por China? ¿China se dejaría mandar por Rusia? No. Más bien, pues bueno, en fin, van haciendo sus acuerdos, les conviene, más comercial que otra cosa. Es decir, que tampoco estamos volviendo a la Guerra Fría, de momento, del siglo XX. No volvemos al mundo bipolar de la segunda mitad del siglo XX. El mundo multipolar, hay varios polos de poder, sencillamente. Esta transición está siendo combatida por los Estados Unidos, en primer lugar, por el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, hay muchas cosas que están ocurriendo, que pueden ocurrir pasado mañana, por ejemplo, un nuevo ataque contra Irán,
que tienen que ver con un intento bastante desesperado de revertir esa decadencia que claramente ha iniciado Estados Unidos y sus aliados. Eso también nos afecta a nosotros, nos afecta a los aliados de Europa. Y eso es lo que... hay muchas cosas que se explican por eso. Hay quien habla de las esferas de influencia, dice, no, es que ahora vamos a un mundo en que habrá varias esferas de influencia. Yo no las veo por ninguna parte, las esferas de influencia. A lo mejor dentro de 15 años sí que va a haber esferas de influencia, diversas. Por ahora lo que veo es que en el último año Estados Unidos ha atacado objetivos militarmente en América Latina, en Venezuela, ahora va por Cuba, bombardeó objetivos en Nigeria, en Siria, en Yemen, en Irán, y ha enviado no sé cuántas armas a Taiwán y no sé cuántos portaaviones al mar de China y ya está. Es decir, su área de influencia sería el mundo entero, ¿no? Le faltaría Oceanía, es decir, los 4 continentes intenta seguir manteniendo su influencia. Oceanía no le hace falta porque Australia y Nueva Zelanda son estrechísimos aliados de los Estados Unidos. Ese es el área de influencia hacia el mundo entero. China y Rusia. Rusia intenta mantener, sobre todo, que no haya en sus fronteras fuerzas militares hostiles, ¿no? Lo que ellos llaman el extranjero próximo, y tiene el 20% del territorio de Ucrania. Si esa es la área de influencia de Rusia, pues me afirma la área de influencia de Rusia. Y después está China y Taiwán, digamos, pero Taiwán es China, según el derecho internacional. Taiwán no es Venezuela. Es decir, Taiwán, el nombre oficial de Taiwán es la República de China y la otra es la República Popular de China. Y las dos dicen que representan a toda la China, a la China continental y a la China insular. Las dos. Eso de Taiwán es un nombre periodístico para hacernos creer que es una cosa diferente desde el punto de vista del derecho internacional. Pues toda la cuestión política y todo lo que quieras. Bueno, es un problema, digamos, interno que tiene China, y su amenaza de invadir Taiwán es si se declara independiente. Si Taiwán se declara independiente, China dice entonces que intervendrá. Bueno, segundo rasgo característico de la época que nos ha tocado vivir. Estamos traspasando los límites de sustentabilidad del planeta. No sé si conocéis este trabajo de un equipo de científicos dirigido por este científico sueco, se llama Johan Rockström, que en 2009 identificó 9 procesos, que son estos de aquí: contaminación química, integridad de la biosfera, alteración, cambio climático, cambios en los usos de la tierra, usos de agua dulce, acidificación de los océanos, carga de aerosoles, agotamiento del ozono estratosférico, que, y eso es de las fronteras, si se traspasan, puede haber áreas enteras del planeta que no sean habitables por los seres humanos, que sean difícilmente habitables por los seres humanos. De hecho, ya hay ahora zonas que son difícilmente habitables por los seres humanos. Los desiertos, las zonas desérticas, el polo norte, el polo sur. Podemos vivir, sí, pero vivimos mucho mejor en las zonas con clima templado, etcétera, etcétera. La última actualización, porque es una investigación que se va haciendo, por eso están en color rojo, según Rockström y otros, ya hemos traspasado estos 7 procesos y estamos entrando en la zona de sobrepasamiento de las fronteras planetarias. En Netflix podéis encontrar un documental que se llama Breaking Boundaries, es decir, rompiendo las fronteras, ¿no? Y es una introducción audiovisual a el problema que plantean estos científicos. Uno de esos problemas es el cambio climático. Como todos sabemos, el cambio climático ya no es un problema que vivirán las generaciones futuras, etc. El cambio climático ya está aquí, forma parte de nuestra vida cotidiana. Quien lo quiera ver, que lo vea, y si no, pues en fin, allá él, porque ya no se va a enterar de nada de lo que pasa en este mundo, ¿no? Fijaros que el Ártico se ha convertido, parece, en una zona en disputa. ¿Por qué? Porque el Polo Norte se está descongelando. ¿Y por qué se está descongelando? Pues porque ha habido un aumento de la temperatura global. Es decir, la Estrategia de Seguridad de Naciones Unidas dice que el cambio climático es una ideología. Dice, la ideología del cambio climático, pone ahí. La ideología, o sea, es una fantasía y tal. Pero al mismo tiempo
Estados Unidos quiere quedarse con Groenlandia y quiere controlar la ruta del paso del nordeste y la ruta comercial. Eso se da porque hay un cambio climático que ha provocado ese problema. La Unión Europea ya acepta, obviamente, que hay ese y otros problemas, y en el año 2019 adoptó el Pacto Verde, ¿no? El Pacto Verde de la Unión Europea, que tiene estos grandes objetivos: neutralidad climática, alimentación e industria sostenible, reducción, mayor protección de la biodiversidad, edificios más inteligentes, transición energética, desde un sistema económico basado en combustibles fósiles a otro basado en energías renovables, petróleo, gas y carbón. Es decir, es política oficial de la Unión Europea. Después procrastinan todo lo que pueden, después acaban diciendo aquellas cosas más prioritarias, pero teóricamente los 27 estados de la Unión Europea, y esto ya no son propuestas de un pequeño colectivo de ecologistas, de todos los países de la Unión Europea, teóricamente, deben iniciar, entre otras cosas, una transición energética, cambiar la base energética de estas sociedades y abandonar el petróleo, el gas y el carbón, que son pues, el 80% de donde procede la energía con la que funciona esta sociedad. Sin energía no funciona nada, sin energía no hay actividad económica, o sea, es un tema muy gordo, ¿verdad? En mi opinión, para no alargarme más, estos son las declaraciones de Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, sobre eso, diciendo el final de los combustibles fósiles es inevitable. El Pacto Verde se basa en el supuesto de que hay un problema, que es el cambio climático, y para combatirlo pues vamos a adoptar estas medidas. En mi opinión, llamarme lo que queráis, conspiranoico y todas estas cosas, yo creo que cuando se plantea el Pacto Verde es por el que tiene una sincera preocupación por el cambio climático. El primer informe del panel de científicos sobre el cambio climático se publicó en 1990, hace 35 años, que saben o deberían saber que estas sociedades son energéticamente insostenibles y que había que haber iniciado ya hace 35 años esa transición energética. ¿Por qué lo ponen ahora en un papel y dicen que es el objetivo de toda la Unión Europea? Por esto. Esto es un gráfico que apareció en el informe anual de la Agencia Internacional de la Energía del año 2018 y dice, fundamentalmente, si no se invierte más dinero en encontrar nuevos yacimientos de petróleo, habrá un descenso, un agotamiento progresivo del petróleo que irá desde los casi 95 millones de barriles diarios que consumió la humanidad en 2018 aproximadamente, a los 20 millones de barriles diarios que consumirá en el 2040, dentro de 15 años. Es decir, habrá un declive de un 80% del petróleo. Este mes de septiembre, la Agencia Internacional de Energía publicó este otro artículo, que es pues, las implicaciones del declive de los campos de petróleo y gas, y ahí, digamos, la cosa era más seria ya, ¿no? Había este gráfico donde más o menos se repetía lo mismo. Hay que invertir, esto es lo que dice siempre la Agencia Internacional de Energía, que es un organismo creado por la OCDE para asesorar a los gobiernos occidentales después de la crisis del petróleo 73. Estos datos los tienen que conocer todos los gobiernos occidentales. ¿Y qué dice? Pues eso, que el petróleo y el gas, si no se invierte en encontrar nuevos yacimientos, pues habrá pues, una debacle que irá más o menos eso de los casi 100, que pone aquí, 100 barriles diarios, ¿no?, que consume la humanidad, a menos de 20, en 2040 20 y después ya en 2050 pues menos de 20, ¿no? Y el gas igual, también un declive en el gas. Es decir, que ya vemos en el horizonte el agotamiento progresivo del petróleo y el gas y también del carbón y también del uranio, dicho sea de paso. Dice, no, la alternativa son las centrales nucleares. El uranio también es un recurso agotable. Este es un gran problema, ¿vale? Es un gran problema. Que la gente sea consciente o no, que se hable todos los días en la tele o no. No sé si la Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo que consume mucho dinero pagado por los impuestos de todos nosotros, dice esto, debería ser una noticia de todos los días, pero no lo es. Muy bien. ¿Qué pasa? Que
desde hace 10 años las grandes compañías ya no invierten en encontrar nuevos yacimientos de petróleo. En catalán, el descubrimiento de nuevo petróleo ha caído en los niveles más bajos en los últimos 70 años. Lo mismo sucede con el gas. También todo esto son noticias de La Vanguardia, es decir, el diario de la burguesía catalana, más conocido como La Retaguardia. Y dice eso, ¿no? La producción global de gas caerá un 75% en el 2050. Pero no solo es el problema del gas y del petróleo, también el carbón, que sería más tardíamente, en el 2040 y 2050, se llegaría al pico, es decir, el pico del uranio ya se habría pasado en el 2016, en 2018 el pico de todo tipo de petróleo, el pico del gas entre 2023 y el próximo y dentro de un año, pico del carbón un poco más tarde, y también son agotables el cobalto, el níquel, litio, manganeso, plata, cadmio, cromo, galio, indio, plomo, platino, teluro y zinc. La alternativa es la electrificación total, ¿vale? Tienes que hacer baterías para contener la electricidad, necesitas litio, mucho litio, cuidado, porque el litio también es agotable. Este es un gran problema que generará, entre otras cosas, muchos conflictos. Bueno, esto no me quiero alargar en esto porque si no, no acabaríamos nunca. Ya ves, es un gran tema. Invitar a Antonio Turiel, que es un científico del CSIC, físico y matemático, os lo explicará con mucho detalle. Bien, ¿qué anuncia todo esto? Conflictos, muchos conflictos. Es decir, si va a haber un descenso energético como resultado del agotamiento progresivo del petróleo, el gas y el carbón y el uranio, además de las consecuencias del cambio climático, que también va a provocar muchos conflictos y problemas diversos, por ejemplo, movimientos de población, va a haber muchos movimientos de población en el futuro. Los que vivimos en las costas seguramente nos tendremos, si sube el nivel del mar, tendremos que ir buscando casa más allá de la costa, ¿no? Para tierra para adentro. Hay una nueva extrema derecha que está horrorizada porque hay movimientos migratorios. Pues esperad que habrá muchos movimientos migratorios en el futuro. No sé si vais a tener tiempo para angustiaros, para ver la cantidad de gente que se va a ir moviendo en este mundo como consecuencia de estos grandes problemas. En todo caso, vamos a salir de una era de exceso energético, que es lo que hemos vivido en los últimos 50, 60 años. Ha sido en realidad bastante corto. Y vamos a entrar en una era de escasez energética. Esa escasez deberá repartirse de alguna manera en el mundo y dentro de cada sociedad. Se va a tener que repartir en las regiones, y ahí la posición que ocupen los estados, si un estado es más dominante que otro, seguramente tendrá un acceso más privilegiado que otros a esos recursos que irán agotándose, pero que, por otra parte, si no se hace la transición energética, pues siguen siendo necesarios. Eso puede ser una fuente de conflictos, algo así como una lucha desesperada por el control de los recursos escasos, ¿verdad? Y eso pues puede ser complicado, ¿no?, de gestionar. Si tenemos en cuenta, además, que vivimos en la era nuclear. Es decir, desde 1945, pues tenemos los medios, o hay algunos estados, 9 estados en este momento, que disponen de armas nucleares. También hay otros estados que tienen armas químicas y armas bacteriológicas. Y después hay 32 estados que tienen centrales nucleares. Las centrales nucleares permiten hacer eso que los militares llaman una bomba nuclear sucia. ¿Qué es una bomba nuclear sucia? Es coger los residuos radiactivos de las centrales nucleares, meterlos en alguna clase de recipiente, que no sabría deciros cuál es, y dispersarlo en el centro de una ciudad, o en el metro, o en un tren, o en donde sea, donde haya mucha gente, en la plaza del pueblo. Eso está al alcance de 32 estados, porque todos ellos tienen centrales nucleares y generan, por lo tanto, residuos radiactivos. En ese sentido, la posibilidad, el horizonte de la extinción de la humanidad es posible. Probable, yo espero que no, y espero que no ocurra nunca, pero si unimos los puntos del dibujo, conflicto por recursos escasos, estados con armas de destrucción masiva, ¿no?, y otros estados que pueden también tenerlas, pues bueno, el futuro es complicado. Vamos a ser optimistas, no voy a decir negro, va a ser un futuro negrísimo, el mundo se acaba, no.
Si luchamos para que no ocurra, porque no va a pasar si estamos sentados en el sofá, pues vamos a impedir que eso suceda. Pero la posibilidad está ahí, y hace 100 años eso no estaba en el horizonte. En ese sentido, me gustaría decir, y acabo ya con este apartado, no vivimos en el siglo IV antes de Cristo, en el tiempo de las guerras del Peloponeso, muy bien explicadas por Tucídides. No vivimos en 1812, cuando Napoleón invadió España y Rusia y tal. No vivimos en 1914, nuestra época no es ya la de 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial. No vivimos en 1938, cuando el Pacto de Múnich y Hitler se comió Checoslovaquia, y es un recuerdo que los propagandistas de la OTAN utilizan recurrentemente. Siempre estamos viviendo en 1938 y los pacifistas siempre somos Chamberlain. Los enemigos de la OTAN siempre son como Hitler y los pacifistas siempre queremos hacer la política de apaciguamiento de Chamberlain. Siempre, mentalmente quieren que siempre estemos viviendo en 1938. No vivimos en 1938. Entre otras cosas porque si hubiera un Hitler, sería un Hitler con armas nucleares y eso ya lo cambia todo, ¿vale? Tampoco estamos en 1941 cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, ni en 1944. Estamos después de 1945. Toda comparación con cualquier guerra ocurrida después de 1945, con alguna guerra ocurrida antes de 1945, es desafortunada por anacrónica, porque lo que está en juego y los riesgos son muy diferentes que en las épocas anteriores a 1945. Esa es una de las conclusiones. En esta era nuclear, 8.000 millones de personas, futuros conflictos por la apropiación de recursos escasos, entre otras cosas, la guerra es un problema de especie. La guerra es algo que puede amenazar nuestra supervivencia. Y eso hay que verlo así, llamarme catastrofista, me da lo mismo. He pensado toda la vida, no lo voy a cambiar porque no os parezca que es así. Creo que es así. Cada nueva guerra, aunque no sea una guerra con armas nucleares, es un estímulo para la proliferación nuclear. Cada país que pierde una guerra contra otro dice, anda, si hubiera tenido armas nucleares no hubiera perdido la guerra. Así que me voy a afanar para conseguir alguna clase de arma nuclear. Los ucranianos ya lo han dicho. Y así, por tanto, pues eso, que cada uno se dote, que cada estado de los 200 se dote de armas nucleares, y ya veremos lo que pasaría al final. ¿De acuerdo? Esas son, digamos, este es el contexto que creo que toda persona razonable, no necesariamente pacifista, debe estar de acuerdo, que es el punto de partida sobre el que pensar, por ejemplo, sobre la guerra de Ucrania, en la que están implicadas 4 potencias nucleares: Estados Unidos, Rusia, Francia y Gran Bretaña. Tanto los riesgos de toda guerra como el problema de especie son multiplicados por 1000 en el caso de la guerra de Ucrania. Porque es una guerra caliente, no es una guerra fría como la del siglo pasado, es una guerra caliente que indirectamente está enfrentando a potencias nucleares, que además, algunas de ellas creen que esa guerra puede determinar el futuro colectivo. Es decir, que la transición esta de la que hablaba puede ir en una dirección o en otra, depende del resultado de esa guerra. Eso lo piensan los dirigentes occidentales, lo piensan los directivos de las grandes empresas, de las grandes corporaciones asociados a los poderes occidentales, todo el tema del capital financiero, etcétera, la hegemonía del dólar, el dólar como moneda fuerte, como moneda refugio, moneda de referencia de las transacciones internacionales. Todo eso tiene que ver con los grandes negocios de las grandes empresas. Y todos ellos están muy angustiados pensando qué vamos a hacer si Estados Unidos deja de ser la gran potencia mundial. ¿En qué moneda haremos nuestros negocios?
que tenemos que ir corriendo todos a ver a los dirigentes chinos y decirles que ahora ya, cosa que pueden hacer, y perfectamente lo pueden hacer, porque el Chile no tiene patria, ni ideología, ni nada. O sea, pasado mañana, se puede ir a la China y decir, oye, mira, ya hemos entendido que vosotros sois los que vais a mandar o la potencia dominante y hacemos negocios con vosotros. Perfectamente puede suceder. En ese sentido, es una guerra que puede ser, que va más allá de la mera de los combates y del conflicto entre Ucrania y Rusia. Tiene una trascendencia colectiva, si se ve en este contexto y también en el punto de la transición del mundo bipolar al mundo multipolar, que puede determinar que esa transición vaya en un sentido u en otro. Vamos ya al tema de la guerra de Ucrania, propiamente dicho. Me voy a meter en el tema de la guerra de Ucrania sin anestesia, os lo voy a advertir. No voy a poner paños calientes, voy a ir a lo bestia. Y para eso lo que voy a hacer es leeros unas declaraciones que hemos podido escuchar en los 2 últimos años por parte de dirigentes de varios estados europeos o dirigentes de la Unión Europea. Estamos en una época de preguerra, no exagero. Nuestro deber no es discutir, sino prepararnos para defendernos. Donald Tusk, primer ministro de Polonia, 29 de marzo de 2024. Declaraciones recogidas por varios medios europeos. La amenaza de guerra es absoluta y la sociedad no es consciente. Margarita Robles, ministra de Defensa del Reino de España, 3 de mayo de 2024. Hemos de estar preparados para una guerra con Rusia en el 2029. Por eso hay que reimplantar el servicio militar obligatorio. Boris Pistorius, ministro de Defensa de la República Federal Alemana, en declaraciones hechas ante el Parlamento alemán el 5 de junio de 2024. Rusia se considera con derecho a utilizar sus armas contra las instalaciones militares de los países que permiten el uso de sus armas contra Rusia. Declaraciones de Vladimir Putin a la televisión rusa después de que el 19 de noviembre de 2024 el territorio de la Federación Rusa fuera atacado con misiles norteamericanos ATACMS y misiles británicos Storm Shadow. El mismo día, Putin aprobó un decreto por el que Rusia se reservaba el derecho de responder con armas nucleares a un ataque convencional contra su territorio. Noticia del 19 de 2024, que leímos en varios periódicos. Los países nórdicos instan a la población a prepararse para una posible guerra. El día siguiente se explicaba que los gobiernos de Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca habían enviado a sus ciudadanos unas guías con instrucciones para su protección en caso de desastres naturales, inundaciones, pandemias, ciberataques, actos de sabotaje y guerras, lo cual incluía la posibilidad de una guerra nuclear a gran escala contra Rusia. No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz. Debemos invertir más en defensa. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, declaraciones reproducidas por el diario El País. Casi 11 meses después, lo repetía la misma frase el general, no estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz, general Francisco Braco, jefe del Ejército Español del Aire, declaraciones recogidas por la prensa diaria 2 de diciembre de 2025. Las Fuerzas Armadas francesas deben estar preparadas para un conflicto con Rusia en 2028. Francia debe estar dispuesta a perder a sus hijos en la guerra. Fabien Mandon, general y jefe del Estado Mayor del Ejército francés, en declaraciones hechas en una comparecencia ante la Asamblea Nacional el 22 de octubre de 2025. Este señor tiene un apellido muy adecuado para un general, ¿no? General Mandon, ¿no? Rusia está llevando a cabo una campaña deliberada y selectiva en la zona gris contra la Unión Europea y la OTAN. Es una guerra híbrida. Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, declaraciones del Parlamento Europeo, 8 de octubre de 2025. Rusia seguirá siendo una amenaza para Europa aunque haya un acuerdo de paz en Ucrania. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, declaraciones del 26 de noviembre de 2025. La Alianza Atlántica podría plantearse realizar un golpe preventivo contra Rusia en respuesta a sus ataques híbridos. Giuseppe Cabo Dragone, general italiano, jefe del Comité Militar de la OTAN, en declaraciones recogidas por el Financial Times el 1 de diciembre de 2025. Rusia no tiene ninguna intención de entrar en guerra con Europa, pero si la Unión Europea lo desea, Rusia está preparada para librar una guerra contra Europa.
El problema será que después de ello no quedará nadie con el cual negociar. Declaraciones de Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, el día después de las declaraciones antedichas del general Giuseppe Capodragone, diciendo que se podía dar un ataque preventivo contra Rusia. Debemos tener muy claro cuál es la amenaza. Somos el próximo objetivo de Rusia y ya estamos en peligro. El choque con Rusia podría alcanzar la misma magnitud que la guerra que sufrieron nuestros abuelos y bisabuelos. Debemos imaginarnos un conflicto que llegue a cada hogar, a cada lugar de trabajo y en el que Europa quede marcada por la destrucción, el reclutamiento masivo y millones de desplazados. Este escenario terrible, con sufrimientos generalizados y pérdidas extremas, puede evitarse si los miembros de la OTAN cumplen sus compromisos y se refuerzan militarmente, aumentando sus gastos militares hasta el 5% del PIB y apoyan a Ucrania para que no caiga en manos del Kremlin. Mark Rutte, en rueda de prensa conjunta con el canciller alemán Friedrich Merz el pasado 11 de diciembre de 2025, recogida por la prensa diaria. España está dispuesta a aportar artificieros e instructores al despliegue en Ucrania, declaraciones del presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, el pasado 8 de enero de 2026. Rusia dice, es el titular de la noticia, que las fuerzas europeas en Ucrania serán un objetivo legítimo, hechas como respuesta a la propuesta esta de que si hay un alto el fuego se puede enviar, comillas, tropas de paz de la OTAN, de países de la OTAN. O sea que si van allá, los rusos consideran que son un objetivo legítimo. Algunas cositas más. Trump anuncia un preacuerdo sobre Groenlandia con la OTAN. Todo esto de Groenlandia, Groenlandia, nada, hombre, esto lo reunimos y lo solucionamos, y ya está solucionado. Pelillos a la mar. Que ha amenazado con el uso de la fuerza para atentar contra la integridad territorial de un Estado miembro de la propia OTAN. Una cuestión menor, poca cosa. Bueno, ya está, ya ha desaparecido, ya no se habla sobre Groenlandia. El canciller alemán Merz revela, titular de otra noticia, que Europa está explorando la creación de una disuasión nuclear conjunta. Esto también será digno de verlo, porque un sistema de disuasión nuclear exige una única autoridad, al final de todo, que decida si se aprieta el botón o no se aprieta el botón, ¿vale? Esto no se decide de forma asamblearia. ¿Qué os parece? ¿Vamos a disparar un misil nuclear? Hombre, tenemos que discutirlo, hacemos una reunión, no llegamos a un consenso, dejamos para mañana. No. Esto es rápido, inmediato, es una cuestión de 20 minutos. Tiene que haber al final de todo un señor que diga sí, se aprieta, no se aprieta. Entonces, ¿cómo se quiere montar esto? Las armas nucleares británicas estarán a disposición del canciller de Alemania, será el canciller alemán el que decidirá, y los británicos aceptarán que los alemanes decidan si sus misiles nucleares van a ser disparados. Eso será bonito de ver. Bueno, si alguien piensa que la Unión Europea se puede defender sin los Estados Unidos, que siga soñando. Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Es decir, que aquí mucha Groenlandia, mucho lo que se quiera, pero se habla de autonomía estratégica, pero nadie habla de independencia estratégica de los Estados Unidos, aunque hayan amenazado con quedarse con Groenlandia, territorio que ya controla Estados Unidos. O sea, en realidad lo que querría el Trump es la titularidad jurídica del territorio de Groenlandia, porque desde la Guerra Fría, desde un tratado bilateral que tiene con Dinamarca, Estados Unidos ya controla Groenlandia. Tuvo 17 bases militares, envió 10.000 militares norteamericanos a Groenlandia durante la Guerra Fría del siglo pasado. Es decir, la reivindicación de Groenlandia, la verdad es que no tiene mucho sentido. Es como si Estados Unidos reclamara la titularidad jurídica del territorio donde están ubicadas las bases de Morón y de Rota, ¿no? Que ya controlan ellos. Son bases de utilización conjunta. ¿Quién controla lo que pasa ahí dentro de las bases? Los propios norteamericanos. Dicen, no, es que además de controlar eso, que ya lo controlo yo, además quiero que el territorio forme parte de Estados Unidos, jurídicamente. Eso es lo que ha reclamado Trump, ¿no? Y los otros le han dicho, hombre, discutamos. Bueno, gran tema, causas de la guerra, y esto tendría que ver, bueno, todo esto son noticias que tienen que ver con relativamente, con lo que acabo de decir.
Causas de la guerra de Ucrania. Esto en los colectivos pacifistas nos ha costado mucho. Nos ha costado mucho establecer un diagnóstico compartido sobre cuáles han sido las causas de la guerra de Ucrania. Los medios de comunicación occidentales proatlantistas dicen que la guerra empezó en el año 2022, o sea que solo hace 4 años que duró la guerra de Ucrania y que empezó porque Rusia invadió Ucrania, ¿vale? Entonces, bueno, ahí ya, pues si aceptas eso, no hay nada que discutir, si te crees eso. Pero eso va en contra de hechos históricos que son, que al menos de una perspectiva pacifista o de la perspectiva de la investigación por la paz, son importantes de discutir y de identificar, ¿no? Para la investigación por la paz es importante saber qué sucesión de acontecimientos llevan a una guerra, entre otras cosas para no repetir esos actos o hechos, decisiones políticas que toman unos y otros que acaban en una guerra. Por lo tanto, la cuestión de cuáles son las causas creo que es muy relevante. Yo voy a decir 3 cosas sobre la guerra. Podría decirlo yo, la guerra de Ucrania sobre la que voy a hablar no es la misma de la que hablan los medios de comunicación occidentales. James Stoltenberg y yo afirmamos que la guerra de Ucrania no empezó en el año 2022, sino en el año 2014. Jens Stoltenberg fue el antiguo secretario general de la OTAN y en una entrevista publicada en el Washington Post el 9 de mayo de 2023 dijo eso, dijo la guerra de Ucrania no empezó ahora, empezó en el 2014. Bueno, es una opinión a tener en cuenta, porque si el secretario general de la OTAN no sabe cuándo empiecen, o el que fue secretario general de la OTAN no sabe cuándo las guerras empezaron y acaban, la cosa estaría muy mal, digamos, ¿no? Tendríamos a un señor responsable en una organización militar que no sabe cuándo empiezan las guerras y cuándo acaban. Yo en eso comparto la opinión perfectamente de Jens Stoltenberg, pero por razones que no son las suyas. En la investigación por la paz hay una definición de guerra que es muy utilizada. Dice, hay guerra cuando hay un conflicto armado en el que interviene al menos el gobierno de un Estado y eso provoca 1000 muertos o más en el transcurso de un año. Si se dan todos estos requisitos, para aquellos que en la investigación por la paz hacemos nuestra esa definición de guerra, hay guerra. Hay guerra. Ya sé que esta definición, por experiencia, es cuestionable. Hombre, 1000 y por qué no 500 y por qué no 999. Bueno, es un dato sobre la gravedad del conflicto armado, porque también hay incidentes armados a veces entre estados o en fronteras, etc. Entonces no es lo mismo un incidente armado que algo que puede ir a más, que puede escalar a más. Y un dato son los 1000 muertos anuales. Si en el transcurso de un año hay 1000 o más muertos, pues quiere decir que ese es un conflicto grave. Por supuesto, es una definición convencional, como todas las definiciones en general y como todas las definiciones de guerra que vosotros queráis utilizar. Pero al menos delimita un poco de qué estamos hablando, porque estamos en un momento en que todo es guerra. Hay guerras comerciales, hay guerra contra las drogas, hay guerras híbridas, hay guerras culturales. Bueno, si guerra significa todo eso, no significa nada. Si cuando un concepto se utiliza como un comodín para designar 4000 cosas muy diferentes, no transmites información ninguna. Tienes que fijar el contenido del concepto. Y, bueno, es posible que vosotros no estáis convencidos de que eso sea una guerra, pero entonces me gustaría saber qué concepto de guerra manejáis, porque alguno tenéis que manejar. Entre 2014 y el año 2022, en Ucrania hubo 14.000 muertos. Son muchos muertos, muchos miles de muertos. Desde luego más que 1000 muertos al año. Empezó, es decir, la guerra de Ucrania vista así, empieza en el 2014, tendría 2 fases. Es una primera fase de 2014 a 2022, guerra civil fundamentalmente, provocada por el derrocamiento por procedimientos inconstitucionales del presidente Viktor Yanukovych,
elegido en unas elecciones libres y de acuerdo con los procedimientos constitucionales, el cual es echado de su cargo, y no digo que fuera un angelito de Dios, no estoy diciendo, simplemente digo que fue elegido de acuerdo con los procedimientos establecidos según la Constitución ucraniana. Y fue echado de su cargo amenazándole de muerte, o te vas o te matamos. Eso no es un procedimiento constitucional. Es decir, hubo un golpe de Estado. Eso generó una reacción en el este de Europa. En el este de Ucrania, en la zona de Donetsk y Lugansk. Aparecieron las milicias, y esas milicias armadas, seguramente por Rusia. En el 2014 Rusia aprovechó la ocasión para anexionarse Crimea, cuando hay ese cambio en el gobierno de Ucrania, y allí empieza la guerra de Ucrania. Empieza entonces. Hay operaciones antiterroristas y operaciones, digamos, que provocan muertos, violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Sobre todo en la parte este de Ucrania, que ha sido el gran campo de batalla, ¿no? ¿Eso qué consecuencias tiene? Verlo así. Bueno, primera fase es la fase de guerra civil y segunda fase, la que empieza con la invasión rusa de 24 de febrero de 2022, que obviamente supone una aceleración en la espiral de violencia brutal. Eso sin duda, ¿no? Es decir, hay muchos más muertos, mucha más devastación, mucha más destrucción, mucho más riesgo también de implicación de terceros estados. Pero ya en la primera fase, las grandes potencias estaban ahí, entre bambalinas. Estaba Rusia, que ha dicho que aprovecha para anexionarse Crimea, seguramente pues repartía armas entre las milicias, las adiestraba, etc. Pero también estaban Estados Unidos, también estaba Francia, también estaba Gran Bretaña. El primer gobierno que surge del Maidán es un gobierno que nombra a dedo Victoria Nuland, subsecretaria del Departamento, subsecretaria para Asuntos Europeos del Departamento de Estado. Es Victoria Nuland que dice, para el ministro de Hacienda, para el ministro de Educación. Había tres ministros, una llamada Natalia Jaresko, otro llamado Aivaras Abramovicius y Alexander Titasvili, que son el uno nombrado ministro de Finanzas, el otro ministro de Economía y el otro ministro de Salud. Se daba la peculiaridad de que no tenían la nacionalidad ucraniana cuando les nombran como ministro. Bueno, cuando dicen, tú vas a ser ministro del gobierno de Ucrania. Dice, sí, pero si no tengo la nacionalidad ucraniana, no te preocupes, hombre, tú vas allí y te darán la nacionalidad ucraniana y el nombramiento como ministro. Eso en castellano se llama llegar y besar el santo. Llegas allí y dices, mira, el pasaporte ucraniano y además eres ministro de Finanzas. Natalia Jaresko había nacido en Chicago y era empleada del Departamento de Estado norteamericano. Sus padres eran ucranianos, pero ella había nacido en Chicago y tenía el pasaporte norteamericano. Cuando le dicen, tú, de ministra de Finanzas a Ucrania, y para eso tendrás que te van a dar la nacionalidad ucraniana. Dice, yo, pero yo no quiero perder la norteamericana, ¿eh? Dice, no te preocupes, hombre, tampoco, ya, esa te la vamos a conservar. Tú vete allí, que ahora te necesitamos allí. Ese gobierno no tenía ninguna agencia propia, madre de Dios, que esto yo lo he discutido con no sé cuántos compañeros, pero ¿qué agencia tenía un gobierno nombrado a dedo por la vicesecretaria esta de Asuntos Europeos? No tenía ninguno, era su gobierno. ¿Vale? Y todo lo que hace en esa guerra civil interior, etcétera, más también provocaciones diversas a Rusia, lo hace por orden del gobierno de los Estados Unidos. Todos los gobiernos posteriores han hecho lo mismo, incluido el de Zelensky, que fue elegido con el 70% de los votos, que es un resultado excelente, pero fue elegido con el 70% de los votos porque presentó un programa de buena vecindad con Rusia. No, es que seremos buenos vecinos de Rusia. Pero cuando llega al gobierno, pues hace lo mismo que hizo Felipe González con la OTAN en 1982. OTAN de entrada no, y después doy un giro de 180 grados y decimos que me quedo en la OTAN. Pues Zelensky hizo lo mismo. No, tendremos buena vecindad con Rusia, pero ya
una vez asentado en el gobierno, dice, pues vamos a seguir haciendo maniobras militares conjuntas con el ejército de los Estados Unidos, vamos a instalar laboratorios para desarrollar armas biológicas, siempre por las órdenes del Pentágono. Esos son datos que fundamentan la afirmación de que esa guerra no es una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra, en primer lugar, entre el gobierno de los Estados Unidos y Rusia, y el gobierno de Kiev es un instrumento. Esos gobiernos nombrados a dedo por Victoria Nuland, o al menos el primero, tal vez los posteriores no, aunque estos que he mencionado fueron ministros hasta el 2016, del 2014 y 2000, durante 2 años. Son un instrumento al servicio de su política, ¿vale? En esa primera fase de guerra civil hay los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk fueron el primer intento de parar la guerra de Ucrania. Pero por declaraciones de Angela Merkel y François Hollande, que eran los jefes de gobierno de los 2 estados garantes del cumplimiento de los acuerdos de Minsk, declararon después que el problema fue que la parte ucraniana-norteamericana, por decirlo así, dijo, esto lo hemos firmado, pero como mucho nos va a ir bien para rearmarnos y prepararnos para la guerra gorda que vendrá después. O sea, es decir, que nunca tuvieron ningún interés en cumplir esos acuerdos. Diciembre de 2021 es otro momento importante y también hay que tenerlo en cuenta como causa de la guerra de Ucrania. ¿Qué ocurre en diciembre de 2021? Negociaciones directas entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de la Federación Rusa. Ahí no había ningún ucraniano, ni siquiera estaban estos ministros nombrados a dedo, ni nada. No había ningún europeo, diciembre de 2021, enero de 2022. Y ahí de lo que se discute fundamentalmente es de esto. Estas son las exigencias rusas, ¿vale? ¿Qué quería Rusia en esas negociaciones? Y la invasión es el resultado de la ruptura de estas negociaciones. Que la OTAN no prosiguiera su expansión hacia el este, que Ucrania nunca fuera un Estado miembro de la OTAN. La OTAN debía retirar tropas y armas situadas en los países que entraron a formar parte de ella a partir de 1997. Todos estos países que hay aquí, países del este. Eso es lo que quería Rusia. Y Estados Unidos decía, Ucrania debe entrar en la OTAN. No vamos a ceder en eso. La entrada de Ucrania en la OTAN la propuso Bush hijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich del año 2007. Dijo, quiero que entren Georgia y Ucrania en la OTAN. Putin dijo, ni hablar. Angela Merkel dijo, no. Y Nicolás Sarkozy dijo, no. Eso lo explica muy bien Angela Merkel en su libro de memorias, que recomiendo leer, al menos la parte es un poco tochazo, y no es muy divertido, pero la parte dedicada a Ucrania la recomiendo. Y explica que también Angela Merkel y ya François Hollande, creo, porque ya Nicolás Sarkozy me parece que se fue, en el año siguiente, en 2008, en la cumbre de la OTAN, volvió a repetir, no hay que pedir que Georgia o Ucrania entren en la OTAN. Eso va a crear una tensión que no la podemos ahorrar. En el año 2008, de todas maneras, el gobierno de Estados Unidos, que era Bush hijo todavía, pasa absolutamente de lo que dijera Putin, de lo que dijera Angela Merkel o que lo dijera el presidente de la República Francesa. Fijaros que son los dirigentes de los 2 estados más importantes de la Unión Europea. Dijeron, no estamos de acuerdo. Esta expansión de la OTAN hasta las meras fronteras rusas, esto nos va a crear problemas. Quiero decir, lo subrayo porque es verdad y porque tenemos que hacer justicia a esos dirigentes, nos gusten más o nos gusten menos, y después porque es una imposición norteamericana desde el principio. Fue una imposición norteamericana. La decisión de expandir la OTAN hacia el este la decidió Clinton en el año 94. Y entonces empezó, y en realidad empezó en el 99, y el primer acto es el ataque contra Yugoslavia. Y después ya empiezan a entrar no sé cuántos países de la Europa del Este. Pero cuando específicamente sobre Georgia y Ucrania, Merkel dijo no, Sarkozy dijo no. Estados Unidos pasa absolutamente y
Bueno, lo que ocurre a continuación es que Putin ya anuncia en la misma conferencia de seguridad de Múnich, dice, esto es una línea roja, aquí no vamos a aceptar esto. Y en el 2008, y fijaros porque esto es muy interesante, porque reproduce el modelo en pequeñito de lo que pasará en Ucrania, el gobierno norteamericano le dice al gobierno de Georgia, oye, ¿quieres entrar en la OTAN? Venga, lo primero que tienes que hacer es unificar el territorio, porque en Georgia había dos autoproclamadas repúblicas, fijaros cómo se parece lo de Ucrania, la República de Osetia del Sur y de Abjasia, que se habían formado después de la independencia en el 92 de Georgia. Y había habido combates y no sé qué, la cosa se había parado, había unos acuerdos de los cuales era garante Rusia y tenía destinadas fuerzas de paz, creo que en Osetia del Sur. Entonces, Estados Unidos dice, hombre, si quieres entrar en la OTAN, lo primero que tienes que hacer es unificar el territorio, tú tienes que controlar todo el territorio de Georgia. Por tanto, tienes que acabar, tienes que aplastar tienes que disolver estas autoproclamadas repúblicas de Osetia del Sur y de Abjasia. Si no, tienes una guerra civil interna y un país en guerra civil no puede entrar en la OTAN. ¿Vale? Y es lo que hace en el agosto de 2008, es lo que hace el gobierno de Georgia. Y Rusia, que ya ha dicho que ni hablar, en 15 días envía a su ejército y expulsa a las fuerzas georgianas que habían empezado a invadir, pero con esas fuerzas de paz rusas que ya habían intercambiado disparos, etcétera, con las fuerzas georgianas. Dice, bueno, los acuerdos que llegamos me permiten intervenir, lo que fuera, sea verdad, sea mentira, pero interviene y la situación vuelve a la situación anterior y por tanto Georgia no puede entrar en la OTAN, de facto, porque un país con una guerra civil interna no puede entrar en la OTAN. ¿Vale? Fijaros que eso se reproduce con Ucrania, es decir, nuevamente hay pues eso, el cambio de gobierno, Rusia se anexiona a Crimea y se autoproclaman las repúblicas de Donetsk y Lugansk que se oponen a lo que hace el gobierno de Kiev, el cual hace la guerra. Rusia apoya a esas repúblicas, ¿no? Y el problema sigue siendo el mismo. Ucrania, si no unifica, si no controla realmente, efectivamente, todo el territorio, no puede entrar en la OTAN, tiene un problema interno, ¿no? Por tanto, debe ir contra ellas. Y eso es lo que hace el gobierno de Kiev entre el 2014 y el 2022. Antes de la invasión, y con esto no estoy justificando nada, yo no justifico en absoluto, pero sí creo que es importante explicar cosas. En la conferencia de seguridad de Múnich del 2022, Zelensky dice en esa conferencia, los rusos nos han quitado Crimea, nos amenazan, etc. Por tanto, no están respetando el memorándum de Budapest, que es el memorándum, el acuerdo por el cual, digamos, que se firmó con la independencia de Ucrania, que, entre otras cosas, comportó que Ucrania cedía sus armas nucleares a Rusia. No han respetado, porque no han respetado la integridad territorial, etc. Y, por tanto, si ellos no lo respetan, nosotros tampoco. Por tanto, era implícitamente, es verdad que no lo dice abiertamente, pero dice, bueno, podemos volver a tener armas nucleares. Si el memorándum de Budapest, según ellos, por culpa de los rusos, es papel mojado, pues ya no hay ningún acuerdo que tengamos que respetar. Por tanto, el mensaje era también, podemos volver a tener armas nucleares. Bueno, esto ya, dentro o fuera, no, me falta todavía me han dado mucho tiempo. si estáis muy cansados me lo decís. Bueno, propuestas desde el movimiento por la paz que hay que hacer en relación con esa guerra. Bueno, entonces pasan más cosas. La contraofensiva del 2023, que es un fracaso. Para esa contraofensiva pidieron a todos los estados de la OTAN que enviaran armas, tanques Leopard y no sé qué, porque iba a ser la gran batalla que iba a provocar la retirada de Rusia. No la provoca. Digamos, acaba mal para Ucrania, pero hay que reconocer y hay que decir que ya antes había habido, por ejemplo, Mark Milley, el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, que era quien dirigía la guerra desde el lado ucraniano, que en noviembre de 2022 ya hizo unas declaraciones y dijo, esta guerra acabará estancándose, no acabará ganando ni perdiendo nadie del todo,
deberíamos ir a unas negociaciones de paz. Matt Milley, noviembre de 2022. Podéis buscarlo por Google si queréis. En junio de 2023, en Foreign Affairs, que es estas revistas que leen las élites norteamericanas, ya aparece un artículo de un analista de la Rand Corporation, que es un think tank de estos asociado al Pentágono, un tipo llamado Samuel Sharap, que escribe un artículo titulado, en inglés, Una guerra inganable, para referirse a la guerra de Ucrania. Es una guerra que no podemos ganar, no vamos a ganar esa guerra. Y es un analista del Pentágono que le han dicho, da tu opinión experta, que no es un pacifista ni es nada, o sea, es un tío que dice, bueno, a ver, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿No? Y seguro que encargaron un informe a otro que decía que sí, que la pueden ganar. Bueno, pues él hizo ya uno, junio de 2023, no había empezado la contraofensiva, ya dijo una guerra inganable. A ninguno, bueno, perdón por la pronunciación. Bueno, estamos en un punto en el que, pues desde que gana Trump, se inician negociaciones con Putin. Y los dirigentes europeos se ponen muy nerviosos. El último año están puestos como muy nerviosos. Papel de la Europa institucional respecto a la guerra de Ucrania. Yo creo que para resumirlo y no cansarlos más, podríamos utilizar la siguiente metáfora. Imaginaros que pues hay unos niños pequeños, ¿no?, que sus padres les dicen, oye niños, el sábado que viene iremos al parque a jugar y jugaremos a esto y a lo otro y tal. Y los niños se ponen contentos, qué bien, iremos a jugar el sábado al parque y tal. Llega el sábado y los padres les dicen, niños, lo sentimos mucho, pero ha habido un giro de los acontecimientos y no podemos ir a jugar al parque. ¿Qué hacen los niños? Gritan, lloran y patalean. Yo creo que hay muchas cosas de las que han hecho y dicho, incluido algunas declaraciones que he leído yo, que son lloros, gritos y pataleos de niños pequeños que sus papás, que el daddy, como diría Mark Rutte, le prometió que infligiría una derrota tremenda a Rusia, y resulta que llega el día y no, pues la derrota no se ha producido. Y entonces los niños dicen, ¿y ahora qué hacemos? Pero la posición de los dirigentes, yo no sé explicarlo de otra manera, es de absoluta subordinación y supeditación. Ya lo era cuando Bush, hijo, dijo Ucrania en la OTAN, 2007. Y Merkel dijo, no, nos da lo mismo, lo vamos a meter de todas maneras. Ya lo era cuando en diciembre de 2021 negocian Estados Unidos y el gobierno de la Federación Rusa, y los niños europeos no estaban presentes ahí. Y no protestaron mucho. Macron hizo un intento, también hay que ser justos en esto. Macron hizo un intento de ir a ver a Putin en principios de febrero de 2022, lo recibió con aquella mesa tan larga y tal, que era te desprecio profundamente. ¿Por qué? Porque no pintas nada. Esto aquí es un juego de los niños mayores, ¿vale? Tú aquí, ¿qué haces? Nada. Me puedes prometer lo que quieras, pero no puedes cumplir lo que prometes porque quien te manda a ti es el gobierno de los Estados Unidos. Y después, pues llega un momento, en que el gobierno de los Estados Unidos pues decide que ya se ha acabado. Que esto, bueno, pues eso, que al final, pues estos sectores del Pentágono que van diciendo, pues esta guerra no se puede ganar, pues esto se puede eternizar, ¿no? Es de estas guerras que no se acaban nunca o se acaban por agotamiento. Debemos acabar, China nos está comiendo la tostada, tenemos que concentrar esfuerzos en otras partes del mundo para evitar la reversión de nuestra decadencia, para evitar la decadencia, ¿no?, de Estados Unidos. No podemos estar atendiendo a varios escenarios al mismo tiempo, excede nuestras capacidades y recursos, esto hay que cerrarlo, vamos a acabar con esta guerra. Pero llevan un año negociando. Estados Unidos puede acabar la guerra bastante rápido y ya hizo un amago al principio del 2025. Es decirle a Zelensky, no vas a tener armas, no vas a tener dinero,
no te vamos a dar información de los satélites y tal, tú mismo. ¿Quieres continuar la guerra? Tú solo. Venga, adelante. Valiente, pero con nosotros no cuentes para nada. Y al día siguiente, yo creo que Zelensky no tenía más remedio que decir sí, sí, sí a todo lo que le dijeran o le pidieran los otros. No lo está haciendo. Bueno, pues querrá algo. Es decir, Trump querrá algo de Putin, que Putin no le da, que yo, por la verdad, lo desconozco. No lo sé. Entonces, voy ya al último punto. Propuestas, vista la situación así, estableciendo esta sucesión, las causas, ¿no? Es decir, las causas de la guerra de Ucrania serían, en primer lugar, cronológicamente, la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas y la brutal y criminal reacción de la Federación Rusa para intentar contener esa expansión. Yo diría que esos son los dos grandes procesos que han llevado a la desgracia, a la destrucción y a la muerte de tantas personas en el este de Europa. Para resumirlo todo un poco lo que he dicho. Lo cual también significa que esa guerra no es la guerra de Putin solamente. Claro que también es la guerra de Putin. La Federación Rusa ha tomado sus decisiones soberanamente y es responsable de todas las órdenes que ha dado y las muertes que ha provocado y la destrucción que ha provocado. Eso es responsabilidad suya. Pero los países de la OTAN también tienen una responsabilidad. Haber jugado a la provocación, lo dijo hasta el Papa Francisco. La guerra de Ucrania también tiene que ver con los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia, dijo el Papa Francisco, que algunos llaman el Papa Paco. Tenía toda la razón del mundo, ¿no? El Papa Paco. Es decir, yo creo que es eso, los historiadores serios, yo creo que lo explicarán así. ¿Qué propuestas hay que hacer desde el movimiento por la paz? Bueno, en primer lugar, pues hay las propuestas inspiradas en las 3Ds: desescalada, distensión y diálogo. Si tenemos en cuenta sobre todo eso, que es una guerra que de forma indirecta enfrenta a potencias nucleares y que puede haber una escalada que si no se acaba puede ir riesgo de que eso degenere en la Tercera Guerra Mundial o en una guerra nuclear o en un intercambio, bueno, en eso que Mark Rutte decía, una guerra como la de nuestros abuelos y bisabuelos, etcétera, etcétera, pues hay que ir en la dirección opuesta: desescalada, distensión, diálogo. El primer objetivo, paz negativa, para utilizar la terminología de Galtung, de Johan Galtung, un investigador por la paz importante. Paz negativa es ausencia de combates, de alto el fuego, es decir, que pare la destrucción, que paren los combates. Ya, ¿cómo está el asunto? Ahora, esto en el 2023 lo proponía el Papa Francisco, lo proponía Lula, lo proponían los chinos, lo proponían 6 países africanos encabezados por Sudáfrica, que cuando en el primer aniversario de la invasión rusa hicieron una tarea de mediación, fueron a ver a Putin, fueron a ver a Zelensky, no sé si fueron a ver a alguien de la OTAN, para decir, oye, tenéis que ir a una negociación. Y también lo defendimos en España, una treintena de colectivos, creo que Guerra Sets también estabais, no sé, no me acuerdo. Entre el 24 y el 25 de febrero de 2003 se convocaron unas 30 concentraciones, manifestaciones en 30 pueblos y ciudades de España, pidiendo eso fundamentalmente, que para la guerra, negociaciones de paz. Y en toda Europa, en más de 100 pueblos y ciudades, en Alemania, en Italia, en Francia, en Bélgica, en Portugal, en Gran Bretaña, en Polonia, en Holanda, en Austria y en Croacia, hubieron también concentraciones, manifestaciones pidiendo eso. Algunas reunían a muy poca gente, esa es verdad, eran testimoniales. En Barcelona conseguimos reunir 2.000 personas en la Plaza de San Jaime, pero sé que en otros lugares pues eran 10 personas, eran 50 personas, eran 200 personas. En Europa, yo diría que en Alemania eran bastantes más, tal vez 50, 60.000 personas, por la proximidad, entre otras cosas, con el escenario de guerra. En Italia también, es decir, y en otros lugares tal vez también fueron testimoniales. Pero ya pedíamos lo que ahora dicen los dirigentes que hay que hacer, y lo que dice Trump. Sí, explico esto también porque, bueno, no es que nosotros nos apoyemos a Trump, es que Trump nos apoya a nosotros.
porque nosotros ya habíamos dicho, nosotros, el Papa Paco, el Lula, los 6 países africanos encabezados por Sudáfrica, ya habíamos pedido hace 3 años que eso se detuviera mediante alto fuego y negociaciones de paz. Es nuestra propuesta. Paz negativa, por lo tanto, lo primero que habría que conseguir. Y cualquier propuesta que vaya en ese sentido hay que aplaudirla. La proponga Trump o la proponga Susun Corda. Es igual, es una buena propuesta. Si estáis de acuerdo, digamos, en todo el hilo del razonamiento, a lo mejor no lo estáis. En segundo lugar, paz positiva, ¿no? La paz negativa, la ausencia de combates, puede tal vez iniciar un proceso para empezar a resolver los conflictos dentro de Ucrania y alrededores. Y creo que resolver los problemas internos de Ucrania no se resuelve sin más diciendo que se retiren los rusos. Los rusos pueden retirarse, pero entonces se volvería a la situación anterior al 2022. O sea, perfectamente se podría volver a la etapa de guerra civil. Por tanto, eso es complejo. Buscar soluciones pacíficas a todo lo que puede haber ahí, tal vez con referéndums de autodeterminación en las repúblicas estas de Donetsk, con referéndums serios y con garantías, etc., podía ser algo que podía ayudar a una paz positiva. Rusia tiene legítimos intereses de seguridad. Esta es una guerra en las fronteras de Rusia. No podemos, como europeos, olvidar que Rusia, dentro de la Unión Soviética, fue invadida en 1941 por la Alemania nazi y que expulsar a los alemanes les costó 27 millones de muertos. ¿Cómo no van a estar preocupados por una guerra que está en sus fronteras y que ha comportado ataques en su territorio? Yo creo que tienen todo el derecho del mundo a estar preocupados. Antes ya hubieron una intervención contra la Revolución Rusa del 17. En 1853 hubo también el Imperio francés y británico, precisamente querían hacerse con Crimea. Tolstoy escribió unos relatos sobre eso, porque él participó como oficial defendiendo a la madre patria Rusia contra los franceses y los británicos. Napoleón invadió Rusia en 1812. Si habéis leído Guerra y Paz, pues hay una escena famosa al principio, Moscú incendiada por el ataque de las tropas napoleónicas. Digamos, la preocupación por lo que puede venir del oeste es una constante de todos los gobernantes rusos. Eso no es exclusivo de Putin. Los que han venido antes ya tenían esa preocupación y el Pacto de Varsovia, de hecho, se hizo para crear un colchón, para dejar un territorio que digamos, desmilitarizado, controlado por la Unión Soviética, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero en realidad el Pacto de Varsovia se crea como respuesta a la integración de la República Federal Alemana en la OTAN, en 1955, 6 años después de que se constituyera la OTAN. Es, digamos, una obsesión de todos los gobernantes rusos, de estos y los de dentro de 10 años y 20 años. No quieren fuerzas militares hostiles en las fronteras de Rusia, no quieren bases militares con misiles nucleares apuntando a Moscú o a San Petersburgo. Y eso es razonable para además alguien como yo, que estoy a favor del desarme nuclear. Paz positiva y una vez, son procesos lentos, habrá que ver, ¿no? Y otra cosa que hay que hacer si se consigue una paz negativa es convocar o proponer una conferencia de seguridad para discutir otra vez los parámetros de la seguridad europea. Y hay que hacerlo con los rusos. Los 144 millones de rusos, que son exactamente igual que vosotros, tienen derecho a la seguridad, tienen derecho a no sentirse amenazados, como también la tenemos nosotros, los 400 millones de europeos que vivimos en la Europa del Este, y obviamente como la tienen los ucranianos. Todos tenemos derecho a la seguridad. Para eso hay que volver a discutir con los rusos sobre cómo se monta, digamos, un sistema de seguridad europeo en el cual todo el mundo no se sienta amenazado, sino que se sienta seguro. Digo los 144 millones de rusos porque, como he dicho al principio, es en lo primero que hay que pensar, en las poblaciones.
tengan los dirigentes que tengan, nos gustes más o nos gusten menos, a mí Putin no me gusta nada, es un señor de derechas, nacionalista, y en Rusia lo que hay es un sistema de capitalismo que yo abomino, soy anticapitalista, no, pero las poblaciones la población rusa tiene derecho, como nosotros, a no sentirse amenazadas. Y eso hay que resolverlo volviendo otra vez a un principio que ya se expresó al final de la Guerra Fría en la Carta de París para una nueva Europa, que es un tratado firmado y ratificado por todos los estados europeos. La Carta de París para una nueva Europa de 1990 y la Carta de Estambul de 1999, que reiteró el mismo principio, que es el principio de la seguridad indivisible. Es decir, solo estaremos seguros cuando todo el mundo se sienta seguro. La creencia de que la seguridad se alcanza mediante la superioridad militar es lo que nos condujo a la locura de la Guerra Fría del siglo pasado. Nos llevó a la locura de acumular 60.000 armas nucleares con las cuales, decían los expertos en las cosas armamentísticas, podían matar 12 veces consecutivas a todos y cada uno de los 5.000 millones de personas que entonces vivían en el planeta Tierra. Es decir, que te mataban una vez, resucitabas, te volvían a matar, volvías a resucitar y así hasta 12 veces. Eso fue una locura. No, ganaron los unos, perdieron los otros. Lo más gordo que pasó fue eso. Y lo más positivo es que conseguimos sobrevivir a eso. Pero no volvamos a repetir otra vez la misma historia, iniciando una nueva carrera de armamentos con Rusia, una nueva guerra fría con Rusia, que es lo que dicen todos estos a favor del rearme y del 5%, etcétera, etcétera. Es lo que quieren hacer. Lo dice Mark Rutte, dice, no, que lleguemos a un acuerdo de paz, Rusia continúa siendo el enemigo. Siempre necesitamos, digamos, un Fumanchu, ¿no? Siempre tiene que haber un Fumanchu, el hombre del saco, tiene que haber un hombre del saco para que las empresas de armas pues, tengan muchos beneficios, etcétera, etcétera. Deberíamos oponernos a eso. En última instancia, y con esto ya acabo, y os agradezco mucho la paciencia que habéis tenido, el último libro, uno de los últimos libros de Noam Chomsky, que ya está muy mayor y se morirá dentro de poco, se titula Cooperación o Extinción. Y yo creo que está muy bien, tiene toda la razón del mundo. Es decir, los grandes problemas globales, estos problemas que he mencionado, del cambio climático, del sobrepasamiento de los límites de sustentabilidad, la misma existencia del armamento nuclear, lo que racionalmente demandan es cooperación entre los estados. Es multilateralismo. ¿Vale? Una palabra que mucha gente lo reivindica, está bien que se reivindique. ¿Qué es multilateralismo? Pues la cooperación, el consenso para resolver problemas globales. Los acuerdos de París sobre el cambio climático, las COPs estas que cada año se celebran para actualizar, ¿no? Y se reúnen dirigentes de varios estados, los tratados de prohibición de las minas antipersonas, todo esto es el resultado de eso que es lo que realmente necesitamos, la cooperación. Porque iniciar una nueva época de gran confrontación entre potencias, nuevas carreras de armamentos, nueva Guerra Fría, pues sí, lo que entonces ya está en el horizonte, si tenéis en cuenta todo lo que he explicado yo sobre la lucha desesperada por los recursos escasos, etcétera, etcétera, pues lo que hay es la extinción. O sea que el título es un título muy bien puesto. Nada más. No sé si entramos en debate o en turno de preguntas, pero bueno, pues si alguien tiene algo que comentar o algo que preguntar, estamos puestos. Yo tengo una pregunta para los organizadores, que si la charla de Naya Sanzo está colgada en internet, porque he visto que estás grabando, que me está grabando ahora, de hecho. Te respondo, sí, la charla de Naya Sanzo está publicada en YouTube, vale. En el canal, no sé
exactamente, creo que es, o sea, creo que para buscarlo es Garrariquez, Farroa o Garrariquez, y creo que ya sale. Vale. Tanto la de Naya Sanzo como la del anterior miércoles, y esta pues creemos que para mañana. Vale, y luego un comentario igual sobre las propuestas que has hecho al final. En la primera parte, que aparentemente no tenía vinculación directa igual, ¿no? Así a simple vista y de forma superficial, con la dinámica de la guerra de Ucrania, en la que hablas del cambio climático, los procesos migratorios, del agotamiento de las fuentes fósiles y bueno, de la nuclear, no sé si se considera fósil, de las fuentes de energía. Tampoco. Vale. Podríamos hablar también, ¿no?, de otras mil cosas, como puede ser, ¿no?, el empobrecimiento de la tierra, entonces una potencial pérdida de producción del sector primario, de alimentación, todo lo que eso va a conllevar, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, yo entiendo que tú has hecho ese marco para darnos a entender que estos procesos bélicos se dan por un conflicto de intereses también. Que no estamos ante un conflicto ideológico, por así decirlo, sino que son un conflicto de intereses entre países capitalistas, como puede ser la Federación Rusa, como puede ser China, o puede ser el hegemón, ya no hegemón, perdón, el imperio norteamericano, ¿vale? Del cual, como bien has expuesto, somos vasallos. Entonces, a mí sí que no me convence, haciendo ese primer marco, las propuestas de paz. No igual tanto para la guerra en concreto de Ucrania, que de alguna forma tiene que terminar y que quien además padece y que sufre principalmente es la población, en primer lugar, de Ucrania, especialmente la del este, y en segundo lugar, la población de Rusia, que tiene que ir a combatir, evidentemente, ¿vale? Y hay un comentario también, que los primeros que volaron cuando Rusia invadió explícitamente en el 2022 Ucrania fueron los oligarcas ucranianos. Y de la misma forma que el gobierno de Putin ofrece, bueno, allí al cambio de moneda, no sé cómo es, miles de euros a las zonas empobrecidas de Rusia para que se alisten y vayan a combatir. Entonces, quien muere en la guerra son los pobres. Es la clase trabajadora y es el proletariado. Y ahí es donde, claro, si nosotros hacemos un delegacionismo en que las guerras, puede ser la Ucrania, puede ser la Irán, las que vengan, vayan a terminar en la medida de que confiamos en establecer mecanismos multilaterales, ¿no?, de diálogo entre los mismos que les interesa tener esas guerras que ellos no van a luchar. No estamos eternamente en la misma rueda. Si queremos acabar con las guerras, no tendríamos que ir al fondo cuestión de la guerra, que es que nos gobierna una clase social que tiene sus representantes políticos, ¿no?, que de un color u otro, como bien has hecho en todas las declaraciones que nos has estado diciendo, de la derecha conservadora europea, de los liberales británicos, del gobierno, por así decirlo, del Frente Popular de Pedro Sánchez, todos están en esa carrera belicista de una forma u otra y están promoviendo esa guerra. No es un momento para decir tenemos que romper, tenemos que organizar, y si queremos acabar con las guerras, en realidad lo que tenemos que hacer es acabar con este sistema y acabar con sus representantes y no estar haciendo un delegacionismo y una confianza en ellos. Y por poner un ejemplo, desgraciadamente no, que por así decirlo, débil, pero que sí que es débil, me refiero a los efectos, pero que sí que ha sido un ejemplo, un momento de luz, ¿no?, de todo este año 2025, que es toda la dinámica que ha habido con el tema de Palestina. En todo el Estado, especialmente en Euskal Herria, no solo, pero en todo el Estado, con cosas como lo de la huelga, con, bueno, que se han visto obligados a tomar unas medidas cosméticas que luego se las saltan, tal, pero que hay un movimiento independiente de esos mismos representantes, que son los representantes de la burguesía, que les está obligando y les está forzando a ello. Ese es un poco el comentario, basándome en la charla. Devuelvo el micrófono porque si no, no voy a entrar en un diálogo contigo. Solo quiero escuchar. ¿Contesto o hay más preguntas? Yo contesto y luego... Vale. Bueno, estoy de acuerdo en muchas cosas de las que has dicho, pero no en todas.
Entonces no. El movimiento por Palestina yo creo que es muy importante porque muestra que hay sectores de la población que no son apáticos respecto a lo que está pasando. Ya te debo decir que nuestra experiencia en Barcelona, no sé aquí, pero los colectivos que hemos intentado movilizar contra la guerra de Ucrania, a partir un poco de la idea esta de ni OTAN ni Putin, paz ya, etcétera, hemos sido muy pocos. O sea, no hemos conseguido movilizar a tanta gente como se ha movilizado en solidaridad con Palestina. Lo cual se entiende por el horror, ¿no? Por el horror. Es decir, es que lo de Palestina es, terrible, ¿no? Y eso, pues, ha tocado la fibra a mucha gente. Pero el riesgo realmente de escalada y tal, es decir, lo de Palestina es terrible para los palestinos, ¿no? Pero lo de Ucrania es peligroso para todos nosotros, también para los que vivimos en esta parte de Europa. Y eso no parece ser percibido por mucha gente, incluso la misma gente que se moviliza por Palestina. Con lo cual dices, no es un problema de apatía, no es un problema de, no me importa nada, vivo en mi burbuja y tal, me hago muchas fotos a mí mismo, estoy muy contento. No es un problema de eso. Es un problema de que no se percibe ese peligro, ese riesgo, ¿no? O bien ha calado mucho el relato este de que esto es David contra Goliat, ¿no? Goliat es Rusia y es un pobre país y tal. Ya he dicho que esa es una visión muy interesada, he intentado dar datos para decir, no, esto es una guerra entre dos Goliats, ¿vale? Porque es puramente, es una guerra por poderes, pues ya eso es una expresión que ha utilizado mucha gente y tiene toda la razón del mundo, ¿no? Entonces, también hay que pedir cosas a nuestros gobiernos. Por ejemplo, que no dejen de enviar armas. Si se acepta al principio la desescalada, que hay que desescalar, una de las cosas que hay que pedir es que no envíen más armas, que no echen más leña al fuego y que, por ejemplo, Macron y Meloni, fíjate, han dicho, vamos a abrir, ¿por qué no abrimos un diálogo directo con Putin sin los americanos? Esto está bien. Y yo sé que a lo mejor tú no lo apreciarás, yo lo aprecio. O sea, yo aprecio que Trump quisiera, si vamos a hablar de negociaciones para acabar con esta guerra, porque eso disminuye el peligro de guerra general, por decirlo así. Y eso es bueno para todos nosotros. También Trump le dijo a Zelensky en aquella cosa tan bestia de la entrevista aquella televisada, que le pegó una bronca y tal, le dijo, es que tú, Zelensky, juegas con la Tercera Guerra Mundial. Pues tenía razón. Trump tenía razón. Zelensky juega con la Tercera Guerra Mundial. Y nos puede caer, a mí me cae fatal Trump, pero mira, si dice una verdad, pues es verdad. Y yo digo, pues es verdad, tienes razón, y está bien, y es positivo, ya veremos lo que sale, al fin y al cabo será una negociación entre ellos, y la decisión será de ellos, pero es positivo que haya un inicio de conversaciones, de diálogo, etcétera, para intentar parar. Y también es positivo que Macron diga, como dice aquí, hace 2 días, hay que iniciar un diálogo y hay que volver a sentarse con los rusos para negociar la seguridad europea. Yo no soy tan... creo que esto es positivo y que hay que valorarlo y hay que apoyarlo desde el Movimiento por la Paz. Sí, exacto, eso es lo que hay que hacer. Y tú, en cambio, tu propuesta es, hasta que no acabemos con el capitalismo no podemos hacer nada. Deberíamos acabar ya con el capitalismo pasado mañana. Y si me dices el día y la hora que vamos a empezar la revolución definitiva, me lo apunto y vengo y voy donde sea. Pero por desgracia me temo que no va a ser así, ¿no? Entonces, mientras tanto, estoy en la revista que se llama mientras tanto hay que proponer algo también, ¿no? Bueno, vale. Bueno, pero entonces estás de acuerdo en que hay que hacer propuestas concretas para intentar rebajar, desescalar, distender, etcétera, y alejar el peligro de la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que si hubiera habido más movilizaciones, esto hubiera acabado antes. A lo que yo me quería referir, a que tiene que haber una independencia política y organizativa de acuerdo. respecto a
De acuerdo. esa gente que nos gobierna, De acuerdo. tenemos que atacarles a ellos. Atacarles en un Sí, sentido, sí. generar es un coste. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. En eso hay que hacer demandas, hay que hacer exigencias, gobierne quien gobierne, bien orientadas, y después, obviamente, lo que el mundo demanda es lo que llegó a haber en algunos momentos. Un internacionalismo, un movimiento internacionalista independiente, sobre todo de las potencias nucleares. No se puede aceptar que exista un movimiento que sea un apéndice de la política exterior de no sé qué Estado. Entonces, la Unión Soviética, de China, o no, porque China, a ver, los chinos no son mucho menos agresivos que Estados Unidos, eso está claro, pero bueno, tienen armas nucleares. Es decir, no. Es decir, habría que resucitar lo que fue el movimiento antiglobalización. Yo creo que eso es lo que, si tuviéramos ganas y hubiera gente dispuesta, pues volver a montar aquellas dinámicas de los foros sociales, que fue lo que hizo posible la convocatoria de la primera manifestación antibelicista mundial, ¿no? El 15 de febrero de 2003. Es ese tipo de dinámicas que establecen una distancia con los gobiernos de los estados y hacen demandas a los estados, orientados por valores de paz y tal, ¿no? Porque las poblaciones pueden pedir muchas cosas, a veces pueden pedir locuras, ¿no? Bueno, lo que pedía el movimiento de globalización era absolutamente sensato, hacedero y, en fin, realizable, ¿no? Ese tipo de cosas habría que poner en marcha otra vez e intentar además buscar aliados en todas partes, en los 5 continentes. No sé si estás de acuerdo con esto. Hola. Bueno, yo está un poco relacionado, pero bueno, no sé si es mi palabra bien. O sea, lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿lo relacionas con Palestina de alguna manera? O sea, que en el sentido de, has hablado mucho de la escalada y de las armas nucleares. O sea, Netanyahu tiene armas nucleares, a mí lo que me da, y has hablado de la Tercera Guerra Mundial. ¿Tú crees que eso, es que lo veo todo tan cerca en el mapa? O sea, ¿crees que puede crearse ahí como entre la zona de Ucrania, Rusia, toda la zona Palestina y todo eso así como un conflicto mucho más amplio? ¿O no? Es que, o sea, yo a Netanyahu lo veo muy loco, o sea, y los otros también están... Sí. Hay días que piensas estamos gobernados por locos peligrosos. Yo lo pienso muchos días. La relación son los Estados Unidos. O sea, lo que relaciona a Ucrania con Palestina es que Estados Unidos protege y apoya y da armas y dineros y tal y a Israel para que lleve a cabo el genocidio de los palestinos y presenta el plan de paz que es un plan de colonización de Gaza, y al mismo tiempo Estados Unidos impulsó la guerra de Ucrania, se la impuso de alguna manera a unos más y otros menos a Polonia y los bálticos, que estos están encantados de meterse con los rusos, etc., pero no tanto, ya he dicho, a Alemania y Francia, al menos en los tiempos de Merkel y de tal. Pero es una imposición norteamericana, es una imposición norteamericana desde el principio. Entonces, yo creo que la escalada, o sea, ahora está el tema de Irán. Irán no tiene armas nucleares, entonces solo las tiene Israel. Israel las utilizará si su existencia está en peligro, ese tipo de cosas. Pero siempre, en principio, si Estados Unidos le da el permiso. O sea, lo que une es que en realidad es ese afán de mantenerse como primera potencia y evitar su decadencia en varios escenarios. Y Oriente Medio es un escenario muy importante por el petróleo y por todo tipo de cosas. Entre Ucrania y Israel hay una relación bastante directa. Después de los atentados de Hamas y tal, los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, Zelensky hizo unas declaraciones y dijo: apoyo incondicional al Estado de Israel. O sea, este señor que se pasea por todas partes y va pidiendo dinero y tal, dijo que no, le habéis oído como país agredido, ¿no? Yo soy un país agredido, me siento muy cerca de los palestinos que están siendo agredidos por Israel. ¿La habéis escuchado alguna vez? No. Y contra el genocidio, él va a lo suyo, su guerra, sus negocios. Es un señor que tiene dinero en paraísos fiscales,
esto, los Pandora Papers, aquel consorcio de periodistas y tal, hizo, esto salió en Newsweek, si queréis la cita os la digo, pues se habla de dinero en paraísos fiscales, y Ucrania es un país de los países más corruptos que hay. Bueno, hay un asesor suyo que lo echaron ahora porque se metía en el bolsillo el dinero para las armas, me parece. Quiero decir, es otro. Bueno, pero hay, como los dos son, digamos que Israel y Ucrania dependen de Estados Unidos, pues hacen lo que toca. Y Israel respecto a Ucrania, pues no sé. Bueno, al principio dijo, aquí hay mucho nazi, dijo al principio. Al principio de la guerra dijo, hay mucho nazi en Ucrania, a nosotros no nos gusta. Pero después tampoco, digamos, no sé, vas a lo suyo, ¿no? Va a lo suyo, que es echar a los palestinos, construir Israel y todo eso. Cuando empieza la invasión de Ucrania, o sea, la gorda, la que estamos hablando ahora, hay un momento en que parece que van a pactar o que se puede pactar y las informaciones que parece que trascienden es que es Inglaterra la que le dice a Zelensky no pactes. Bueno, si no me equivoco, uno de los ministros que estaba negociando por parte de Ucrania luego es detenido o lo matan, no sé qué pasa. No sé qué papel juega ahí Inglaterra sabiendo que Estados Unidos es el que estaba muy por encima, ¿no? Luego nos están queriendo vender la idea de que Rusia puede invadir a Europa. Bueno, yo pienso que es una tontería. Si Rusia no puede con Ucrania, es verdad que tiene el apoyo de Estados Unidos y el apoyo europeo. No digo que no pueda invadir Polonia o algún país y que no pueda avanzar, pero mi sensación es que le iba a costar muchísimo y como le está costando ahora en vidas humanas, ¿no? Y la tercera cosa que quería decir es el tema de los desertores. Una de las cosas en las que aquí apenas los medios de comunicación han dicho nada es la cantidad de desertores que hay por ambos lados, ¿no? Tanto en Ucrania como en Rusia, aunque creo que tenemos más información del lado ucraniano, pues se hablan de unos cuantos miles, se habla de gente en edad de merecer ir a la guerra que no sale de sus casas para evitar que los detengan. Se habla de gente que intenta cruzar las fronteras. En Rusia también hay algo así. Y entonces, la pena de todo esto es que en Europa no hemos sido capaces de generar un movimiento un poquito más fuerte, aunque sí se han hecho cosas, para pedir que acogiéramos a los desertores, ¿no? Ahí se ve la doble moral europea que habla de todo esto y ni tan siquiera son capaces de acoger a los desertores, por ejemplo, rusos, ¿no? Los ucranianos igual no los íbamos a acoger, ¿no? Porque defienden lo que Europa dice, pero, jolín, los rusos que se están oponiendo y realmente yo creo que no los acogen porque hablar de deserción es feo, ¿no? Es feo porque si entramos en guerra aquí también va a haber desertores, ¿no? Si eso hablamos de mil, pues esperemos que haya objetores y que haya insumisos, pero en la guerra lo que hay son desertores. Sí, por supuesto, es decir, tanto en Ucrania como en Rusia hay oposición interna. No sé, en Rusia no sabría decir cuál es la dimensión. Un compañero del centro de LAS de Granada, José Ángel Juste, me parece, acaba de coordinar un libro sobre Rusia y creo que explica un poco el movimiento pacifista que hay dentro de Rusia, por lo que se puede saber. Y después, en el caso de Ucrania, efectivamente, hay desertores a manta. La diferencia es que Rusia no envía a gente de servicio militar obligatorio, envía
digamos, a soldados profesionales. Los ucranianos, en cambio, envían a todo el mundo porque se quedan sin soldados. Entonces, la conflictividad en Rusia es menor, porque teóricamente van gente que cobran por ir, y de hecho cobran cierta cantidad, no sé si es una millonada pero es una salida profesional posible, y por tanto, claro, eso genera menos problemas que si tú haces una llamada a reclutamiento masivo y obligas a todo el mundo a pasar por la caja y decirle venga el uniforme para el frente. En cambio, Ucrania sí. Entonces yo creo que hay más desertores, bastante más desertores en Ucrania que en Rusia por esta razón, ¿eh? Pero alguna oposición hay, yo creo que ha habido, ¿no? Bueno, sí, lo del acuerdo de Estambul, hombre, por supuesto, y me he olvidado de mencionarlo. Desde luego, eso está bastante bien explicado. Es decir, es a un mes y medio, hubieron primero conversaciones en Bielorrusia, o sea, un mes y medio después de la invasión, ¿eh? Por lo tanto, estamos hablando de marzo de 2022 a abril de 2022. Primero en Bielorrusia y después en Estambul. Y parece que se estaba muy cerca de firmar un acuerdo cuyo contenido era, más o menos a grandes rasgos, retirada de Rusia de toda Ucrania salvo Crimea. Pues Crimea es la salida, una de las salidas, sí, la salida de Rusia a los mares calientes. Es un problema que ya viene del siglo XIX de antes. Pero el resto, Rusia se retiraba y Ucrania no entraba en la OTAN por compromiso y se firmaba y tal, y reconsideración sobre el estatus jurídico de las repúblicas estas del Donbass, siguiendo un poco este modelo de Georgia que os he explicado más en pequeñito, ¿no? Los rusos quieren siempre que haya internamente en estas zonas pues algo que sea un motivo de conflictividad interna, y después ellos dicen que van a ayudarles, etcétera, ¿no? Aterrizó Boris Johnson, primer ministro británico, ¿por qué estáis a punto de firmar? Para nada. Yo y Biden estamos en contra. No es el momento de negociar con Putin, es el momento de luchar contra Putin. Os daremos muchas armas, tendréis mucho dinero, ganaréis, les pondremos unas sanciones económicas a Rusia, que Rusia colapsará, se hundirá, está acabada Rusia, es un estado muy débil, ¿no? Eso, digamos, ese estado que teóricamente, según Mark Rutte, podría invadir media Europa, hace 3 años, si tú oías lo que decían los dirigentes europeos, era un estado que estaba en las últimas, débil económicamente. Bueno, sí, y es verdad, que decir, el Producto Interior Bruto de Rusia es como el de España aproximadamente. Lo que pasa es que es una potencia militar, eso sí. Y después las sanciones, pues ha encontrado la manera de evitarlas, ¿no? Entre otras cosas porque tiene petróleo y gas, y en este mundo donde el petróleo y gas cada vez serán más escasos, siempre habrá gente que quiera comprar en el mundo petróleo y gas. Por tanto, lo dejan de vender a los europeos, pero lo cual los europeos se resienten. Alemania entra en recesión como resultado de las sanciones estas y del petróleo, que ya no se compra más petróleo y gas ruso, se compra gas licuado norteamericano que vale 4 veces más, y la industria alemana empieza a subir los costes. Gran problema económico. Aquí en Europa hemos hecho bueno, un negociazo tremendo con la guerra de Ucrania. Y en ese sentido es una responsabilidad muy grande la que tienen los países occidentales. Uno de los que explicó esto fue el ex primer ministro israelí, llamado Naftali Bennett, que actuó de mediador y fue el que explicó, si estaban ya a punto de firmar, y aterrizó Johnson, en nombre, obviamente, después de haber pedido permiso a Biden, porque ningún primer ministro británico hará nada en este tema si no le da la bendición del gobierno de Estados Unidos, y bueno, la cantidad de muertos que hubieran podido. Un acuerdo que si ahora fuera es el acuerdo que se llegara, Zelensky saldría y diría que toquen las campanas todas las iglesias de Ucrania. Los rusos se van, no entramos en la OTAN, Crimea no, fantástico, ¿no? Hemos resistido, no han conseguido, sería un acuerdo fantástico. Y era posible en abril de 2022 en Estambul, efectivamente. No lo he explicado y te agradezco mucho que lo recuerdes, porque
porque eso forma parte de la historia seria del conflicto esto. Y señala la responsabilidad occidental. A mí lo que me indigna mucho es que todo sea responsabilidad de Rusia. Rusia tiene su responsabilidad. Cuando Rusia invade Ucrania, aumenta la tensión entre potencias nucleares, toma como rehenes a la población de Ucrania. Es decir, es como el tío que entra a atracar un banco y cuando viene la policía coge a todos los que están allí y dice, si la entra la policía empieza a matar a los que están aquí, que son pues, los que estaban allí por casualidad. Es lo que ha hecho Rusia con Ucrania. Es decir, yo creo que esto es horroroso. Pero la responsabilidad occidental, hay responsabilidades compartidas. No sé, Rafael Poch dice 70-30%, pues 70% la OTAN. Hay grandes responsabilidades. Quiero decir, es indignante que no salga ningún dirigente europeo y diga, bueno, es que tal vez en los últimos 30 años algo hemos hecho mal en relación con Rusia. Estoy esperando que alguien lo diga, porque es evidente. La decisión de expandir la OTAN hacia el este es una catástrofe. Ha sido una catástrofe, en primer lugar para los ucranianos y después para todo el resto de europeos. Es una catástrofe. ¿Por qué nadie lo dice? Maldita sea. Es evidente. Sí, quiero decir, los dirigentes rusos les lamían las botas en los años 90 a los dirigentes norteamericanos. Boris Yeltsin aceptó que en su gobierno hubiera agentes de la CIA, pero no, digamos, encubiertos. No. Agentes de la CIA que tenían un despacho, sobre todo en el Ministerio de Defensa, para que supervisaran lo que pasaba con las armas nucleares. Aceptó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y dice, aquí está el despacho del señor de la CIA, que era el que ponía CIA y tal. Pero que los años 90, que los años de Boris Yeltsin digamos, la relación era estrechísima. ¿Por qué quisieron acorralar a Rusia? Pero si Rusia nada más quería hacer negocios con ellos, pero si lo que quería era que le dejaran participar en todos los negocios de la globalización y ser muy amigos y tal, y ser ricos todos y tal. Es decir, el movimiento, esa decisión es una decisión catastrófica. Yo es que no creo que los buenos historiadores lo explicaran así. Más cosas. Pues verdad, me temo que nos toca ir cerrando. Yo sí que quería comentar, antes de que os vayáis, comentar dos cosas que, bueno, después de escucharte y después de escucharos, me llama la atención. Soy profesor de historia, no puedo evitarlo, que cuando un país se pegan entre ellos se llama guerra civil, ¿no? Y aquí tenemos a Europa pegándose con Europa y lo estamos llamando de otra forma, ¿no? Y luego también quería un poco comentar sobre la primera intervención. Nosotros desde Gerrariques todos los años, el 1 de mayo, solemos mandar un artículo que variamos sobre la primera que has comentado, a la prensa, y que también procuramos luego irnos a repartir panfletos por las diferentes manifestaciones, sean del sindicato o que sea, recordando que ante la Primera Guerra Mundial realmente hubo un intento desde la Primera Internacional de parar las guerras, porque así se pedía, ¿no? Que la clase trabajadora tenía que estar unida y que era la única clase humana. Sí que ya lo has comentado, creo que es un problema que hoy tenemos hoy el antimilitarismo, el pacifismo, ¿no? Que no conseguimos esa unidad y ya pasó de la Primera Guerra Mundial, parece que otros valores son los que triunfan. Pero en cualquier caso sigue habiendo resistencias. Entonces por eso os invito a la charla que el próximo miércoles volveremos a tener en este mismo espacio, a la misma hora, a las 7 de la tarde, en la cual participarán pues varios grupos, desde el propio Gerrariques. Vendrá también el colectivo Mambrú desde Zaragoza a comentarnos cuál es su trabajo, sobre todo desde los largos años. Como no, pues con el tema de Palestina pues también participará BDS, y no me acuerdo cuál es el nombre, pero también tendremos la participación un poco desde otra forma de resistencias con el tema de lo que la guerra tiene que ver con el tema del medio ambiente, etcétera, etcétera. Yo creo que Blas, no sé. Sí, es Antonio Arechavala, has estado antes hablando de Antonio Turiel. Juntos han hecho un libro que sale el mes que viene sobre precisamente todos los estragos medioambientales que se han hecho con la guerra y todo lo que nos ha dejado de hacer o de corregir desde el punto de vista medioambiental con la excusa de la guerra, que en Europa
pues en la Unión Europea pues hay cientos de programas que se han quedado en esqueleto, ¿no? Prácticamente sin ninguna... Entonces, bueno, era una visión, digamos, no militarista o antimilitarista, pero es relacionada con los estragos producidos por la guerra. Pues muchas gracias por vuestra asistencia y participación y os convocamos para el miércoles.